Ya. Buenas tardes, estamos con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz Granado, ¿verdad? Coméntenos cuáles son las repercusiones en el campo empresarial al momento de que en la población las personas no tienen un acceso al aprendizaje en inglés. ¿Esto repercute al momento de conseguir un empleo? Desde el punto de vista empresarial es vital que las personas aprendan el inglés, porque si estamos hablando, por ejemplo, de la globalización, o cuando estamos conversando de hacer acuerdos con los Estados Unidos, o el acuerdo que ya firmamos con la Unión Europea, o los acuerdos que estamos haciendo con el EFTA, eso significa que estas personas tienen que hablar en inglés. El inglés es el idioma oficial de los negocios, así como el francés es el idioma del amor, el italiano de la comida, el inglés es el idioma de los negocios. El 80% de las investigaciones están en inglés. La mayoría de la información para la investigación en la telecomunicación está en inglés. Así es que esto hace que el saber este idioma sea vital. Ahora, hay ciertos datos importantes que debemos mencionar, además de las consecuencias de la globalización y la importancia del inglés en esas circunstancias. Es que, por ejemplo, el índice de dominio en inglés realizado por Education First indica que el Ecuador está en el puesto 81 de 101 países en cuanto al dominio del inglés. Eso nos ubica abajo de Venezuela. Y eso significa que tenemos que hacer mayores esfuerzos, que hay una oportunidad de mejora para que la población pueda hablar en inglés. Es decir, las empresas lo que buscamos son habilidades blandas. Dentro de esas habilidades blandas, los que más ganan son los que trabajan mejor en equipo por su actitud, relacionamiento, pero además de eso los que comunican mejor. Y si uno se enfoca en esa parte de la comunicación como habilidad blanda, significa que hablar inglés y la mayor cantidad de idiomas posibles hace que uno tenga más de la mitad de la batalla ganada. Y el requisito de aprender, de tener como base inglés, ¿se da solo en las transnacionales o también en empresas nacionales? En todos, porque si tú te fijas, cuando se firma el acuerdo con la Unión Europea, las empresas que más crecen en sus exportaciones hacia ese bloque comercial son las MIPIMES, son las micro, pequeñas y medianas empresas, no las grandes empresas. Y el otro día me preguntaba un medio de comunicación si se firma un acuerdo con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y que hablan en inglés, ¿qué es lo que podría ocurrir? Bueno, lo mismo que ha ocurrido en Perú, que se empiezan a exportar productos no tradicionales de un país porque el cielo es el límite, es decir, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos productos muy posicionados para las exportaciones, digamos el camarón, digamos el banano, las flores, el cacao, etcétera, etcétera. Y son productos que la gente los reconoce en el mundo entero por su calidad, pero cuando hay que colocarlos en un mercado hay que hablar en inglés. Si uno se va, por ejemplo, a Holanda, se va uno a Alemania, donde hay muchísimas industrias, donde se compran estos productos, la gente no tiene ningún inconveniente en conversar en inglés. Es decir, uno no necesita dominar el alemán porque si uno en una tienda empieza a hablar en inglés con el cajero le responde a uno en inglés. Así es que ahí tenemos una gran oportunidad de mejora para la población ecuatoriana porque según cifras del mismo presidente del Ecuador en la última visita en Washington, él le había solicitado al presidente Trump que nos ayude con profesores que califiquen a nuestros maestros del Ecuador en inglés, porque aparentemente solamente hay 200 profesores y él decía se requieren 1000. Yo creo que se requieren mucho más realmente, porque el inglés debería ser un idioma que los ecuatorianos deberíamos manejar si queremos estar en el mundo del siglo XXI, que se comunica inmediatamente por videoconferencia, por ejemplo, con cualquier lugar del mundo. Debemos dominar el inglés al igual que el español. Si tenemos esa parte de las condiciones para conseguir un empleo dominada, entonces de ahí la otra sugerencia sería hablar la mayor cantidad de idiomas posibles.
Por ejemplo, el alemán, que es donde en Alemania es donde se fabrican gran cantidad de las maquinarias, o en Italia, donde se fabrican también gran cantidad de las maquinarias que importamos al Ecuador para poder producir dentro del país. No digamos China, que en este momento, por circunstancias del coronavirus, ha bajado su productividad, pero finalmente es la segunda potencia más importante del mundo en este momento. Así que mi sugerencia personal es que las personas que quieran ingresar a la población económicamente activa, además de sus estudios regulares, maestrías y todo lo que le dé competitividad a esa persona dentro de un mercado en el cual conseguir empleo adecuado es muy difícil, mi sugerencia sería que hable inglés y otros idiomas más, dándole preferencia obviamente al inglés por todo lo que he mencionado, pero mientras más idiomas pueda hablar, significa que esa persona va a poder hacer negocios en la mayor cantidad de lugares del mundo. Por ejemplo, en una compañía, si hay una persona que habla español, inglés y portugués, ya con esa persona tiene dominado casi toda América en cuanto a mercado. Y posiblemente no habrá otra persona en la empresa que pueda responder un correo electrónico que venga o de Portugal o de Brasil. Así es que esos consejos en cuanto a volverse indispensable en relación al idioma creo que serían importantes de destacar. Listo. Muchas gracias.